Muy buenas y bienvenida a esta nueva cápsula drop del Laboratorio de Juan. Yo soy Juan González y en este formato de podcast sin editar, sin guión y sin complicaciones, que puedo publicar desde cualquier lugar, te hablo de noticias, novedades, curiosidades, reflexiones y en definitiva, cualquier cosa que yo crea que puede interesarte. Y fíjate, hoy he recibido, mientras estaba corriendo esta mañana, he recibido un mensaje privado por Instagram de un seguidor, un oyente del podcast también, Aníbal Sánchez, y me decía, era una reflexión interesante porque era un comentario a raíz del último consultorio en el que hablaba de la dificultad de encontrar zapatillas con suela completa. Era una consulta de un oyente que me preguntaba, pues eso, de dónde encontrar una zapatilla o qué modelos de suela continua, preferiblemente Vibram, etcétera, ¿no? Para su tipo de terreno, porque, bueno, según donde él vivía, pues se destrozaba bastante la zapatilla y necesitaba esa cobertura completa de suela. Y yo comentaba que sí, que no es, o es cada vez casi que más complicado encontrar ese tipo de suelas completas, sin segmentar, sin vaciados. Y es que sí es cierto que yo creo que para la mayoría de usuarios nadie va a criticar, o no seré yo, desde luego, quien critique que una zapatilla pese 10 gramos más, 7 gramos más, porque lleve una cobertura completa en lugar de un vaciado en la zona trasera, por decirlo así. Nadie vamos a criticar eso porque vamos a valorar esa mayor durabilidad. Esencialmente, ya digo, en algunas zonas de nuestra geografía, Levante, Islas Baleares, etcétera, muchas zonas donde la zapatilla sufre muchísimo. Quizás no sea, por ejemplo, mi caso, donde, bueno, hay terreno complicado, evidentemente que lo hay, pero tampoco es especialmente severo, agresivo. Hay zonas muy agradables, pisteras y demás, pero precisamente que no sufre demasiado la zapatilla en según qué zonas, insisto. Así que, efectivamente, yo creo que no seremos muchos los que critiquemos una cobertura completa de suela para aportar una mayor durabilidad, una vida útil más larga, un mejor envejecimiento de la zapatilla y en consecuencia también menores problemas. Y Aníbal me comentaba si, a raíz de esto, de todo este preámbulo que he hecho, si esta evolución del producto se dio para hacer las zapatillas marginalmente más livianas o para reducir su vida útil, lo que nos lleva a comprar más zapatillas. Claro, un melón interesante y una reflexión que da para podcast. Y digo, ostras, pues esto lo traigo aquí a una cápsula drop para reflexionar un poquito acerca de esto. Y sí que yo le comentaba, le envié una nota de voz mientras estaba corriendo. Es más fácil hacer una pequeña reflexión que no estar ahí escribiendo. Y comentaba así, porque bueno, claro, la he vuelto a escuchar y le comentaba varias cosas, que sin duda es un melón muy interesante. Y aquí yo creo que hay que diferenciar varias cosas, como efectivamente él dice, reducir ese peso, hacer zapatillas más ligeras. Y sí que es cierto que en zapatillas de alto rendimiento, zapatillas donde se busca la performance y en consecuencia ahí ya estamos hablando de modelos de competición, sí que va a tener esa tendencia a agujerear, aligerar, segmentar, incluso a veces en exceso, la suela. No siempre es así. Y de hecho, fíjate, tenemos un claro ejemplo y es de la Sportiva Prodigio Pro. Un modelo que en su preserie sí que estaba aligerada, tenía unos agujeritos entre los tacos, pero ya en el modelo de serie se fue en la dirección contraria, es decir, se hizo una suela más sólida, continua. Bueno, hay marcas que evalúan sin duda hacia dónde ir. Si buscan ofrecer una mayor consistencia, mayor durabilidad, o si van a ir a entrar en la batalla al gramo y hacer una zapatilla cada vez más ligera, mirando siempre de reojo o directamente a la cara a la competencia. Es decir, en modelos orientados a la pura competición, donde evidentemente va a ser una zapatilla que posiblemente se deje más reservada para esos días clave, es posible que se tienda hacia esa opción de hacer una zapatilla más ligera a costa de reducir su vida útil. Ojo, ya sea en la suela, ya sea en el upper. Puede ser en diferentes ámbitos, diferentes partes de la zapatilla. Hay marcas que por el contrario optan más por la fiabilidad. Su activo, uno de sus argumentos o sus pilares, llámalo como quieras, sería la fiabilidad, durabilidad, etc. Por ejemplo, Normal, por ejemplo, Norda, son marcas en las que prevalece esa fiabilidad y durabilidad, posiblemente sacrificando algo el peso.
que insisto que muchas veces estamos hablando de 7-10 gramos, es que no estamos hablando de más, y nadie, insisto, que vamos a criticar eso. Otras marcas, pues bueno, sí que van a ofrecer modelos de venta masiva. Por ejemplo, Hoka con la Speed Go, en este caso ya la que está en el mercado, la 6, que yo, por cierto, no he probado, ahí no te puedo decir nada, pero bueno, tampoco hoy quería abundar en eso, sino en poner un mero ejemplo, y creo que es bastante representativo el de Hoka con la Speed Go 6, ¿no? Una zapatilla que se vende muchísimo, pero ojo, solo hay que ver también, si sigues a varios resoladores de este país, cómo la Hoka es una de las zapatillas más resoladas. Es uno de los modelos que más sufre esa segmentación, esa parte del talón dividida. Evidentemente ahí en según qué zonas la piedra acaba por rasgar la espuma y prácticamente desmenuzarla, ¿no? Y se ven unos destrozos que a veces los resoladores, yo entiendo que se la tienen que ver y desear para hacer esa reparación. Pero bueno, ahí sí que la marca evaluará, pues, evidentemente, ¿por qué no decirlo?, las críticas en cuanto a durabilidad, que si dura poco, porque al final, ojo, no perdamos de vista que lo queremos todo. O sea, queremos una zapatilla que pese poco, que dure mucho, que agarre muy bien, que traccione bien, que sea barata. Y claro, evidentemente todo eso no puede ser. No existe la zapatilla perfecta. Por más que nos empeñemos, no existe. Con lo cual ahí ya la marca tiene que evaluar el nivel de crítica que está dispuesta a asumir, ¿no? Por eso, porque la gente diga, es que, o que se gane una reputación de que dura poco la zapatilla. Entonces la marca tiene que ver en qué grado quiere asumir eso, ese grado de crítica, ojo. Hoy con el gran altavoz de las redes sociales, porque antes si nos pasaba algo, en mi época cuando íbamos con la mountain bike, si nos pasaba algo con algún neumático que duraba poco, una suspensión que era un churro, yo qué sé, cualquier parte de la bicicleta que daba un poco por saco, la crítica se quedaba en la grupeta de amigos. Pero hoy tenemos un altavoz, un amplificador que son las redes sociales, y esto puede hacer muchísimo daño a las marcas. De hecho lo estamos viendo. También tienen que evaluar en qué grado asumirán ciertas devoluciones. Eso es algo que cuando hacen el escandallo, tema de costes y demás, ¿vale? ¿Qué grado o qué porcentaje de devoluciones estamos dispuestos a asumir? Para luego eso, ojo, repercutirlo en el precio final, evidentemente. También, por ejemplo, cuánto quieren vender, es decir, si van a vender a volumen, van a hacer una zapatilla que se venda a miles, pues oye, igual un cierto grado de crítica o un pequeño desbarajuste en cuanto a devoluciones, pues lo pueden asumir. Entonces, todas estas cosas es lo que las marcas tienen que ver. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Hoka? ¿Por qué se vende tanto? Lógicamente, pues es una zapatilla que entiendo que da confort. Ya digo, insisto en que la 6 no la he probado, pero sí que la 5 sí que la compré. Es una zapatilla que, oye, es confortable, es una zapatilla muy cómoda para el día a día, para sumar kilómetros, e incluso se ve mucho en las ultras, con lo cual quiere decir que a la gente le gusta esa zapatilla. Es una zapatilla que te llene suela vibra, que no es complicada de resolar, por decirlo así, y oye, cuesta de PVP 160 euros, que luego entre descuentos y vales de descuento de hipitos y flautas, pues posiblemente la encuentres por 140 o un precio, vamos a decir, razonable. Entonces, al final la gente tiene un producto que no es excesivamente caro o que tiene la percepción de que no es demasiado caro, que le va a durar un montón de kilómetros con un cierto o con un alto grado de comodidad, y que llegado el momento en que empieza a dar problemas, oye, la mando a resolar a Enrique Roche o a Raos o a cualquier otro resolador o a Playance y oye, a funcionar de nuevo. Perfecto. Aquí es cierto que hay otro aspecto que hay que tener en cuenta y es el de la flexibilidad, es decir, cuanto más desacoplada esté una suela, cuanto más segmentación lleve la zapatilla, a priori va a tener mayor flexibilidad. Piensa que al final una suela está encolada a la media suela. Esto al final, indiscutible o inevitablemente, genera unas ciertas tensiones. Por fina que sea la suela, ya sea Light Base, de Vibram Mega Grip, lo que sea, por finita que sea, al final eso es una pieza encolada a otra que genera esas tensiones. Normalmente va a ser más difícil siempre que una zapatilla con suela continua tenga mayor adaptabilidad sobre el terreno. Es decir, que podamos tener una fiabilidad a la hora de pisar
y que tengamos esa información del terreno y una pisada mucho más precisa, más de cirujano, por decirlo así, ¿no? Ese tiralíneas, esa trazada en definitiva precisa. Y eso con una suela segmentada va a ser mucho más fácil porque vamos a obtener un mayor movimiento. Fíjate, y por ponerte un ejemplo, que la ASICS Fujilite 6 o la Fujispeed 4 tienen un aspa en medio. No es una suela desacoplada, es continua, pero tiene como una especie de X vaciada. Y esto hace que se liberen esas tensiones, que tenga una cierta torsión, cosa que a veces no es malo si es controlada. Así pues, en definitiva, no solo es ligereza, sino que hemos de pensar también en el factor adaptabilidad. Eso es muy, muy importante. Pero sí que es un melón interesante y me apetecía traerlo aquí al podcast y reflexionar un poquitín acerca de esto, del tema de las suelas segmentadas, suelas partidas, ¿qué es mejor? No sé, ¿tú qué opinas? Si tienes alguna opinión formada al respecto, me lo dejas en comentarios y oye, yo te lo agradezco mucho. Y hasta aquí este programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, tu atención y hasta el próximo programa.